En el episodio de hoy, partiendo desde Cracovia, vamos a visitar varias ciudades de Polonia y también sus incomparables montañas y bosques otoñales. Nuestro viaje concluirá en Krynica, en la llamada Pequeña Polonia, una ciudad famosa por sus manantiales termales que es un destino final maravilloso para un viaje en tren. Viajar en tren, Polonia, Cracovia, Tarnów, Krynica. Nuestro viaje comienza en Cracovia, que en otros tiempos fue la capital polaca y hoy es la ciudad más visitada y más bella del país. En la Edad Media floreció tras unirse a la Liga Hanseática. Y en la plaza central se erigió la Lonja de los Paños, un gran mercado lleno de puestos donde antaño se vendían especias y sal, y hoy los turistas compran souvenirs. Una trompeta resuena cada hora en la Basílica de Santa María. Una tradición que honra al trompetista que dio la alarma cuando Cracovia fue atacada en el siglo XIII y al que una flecha silenció para siempre. Por eso la melodía termina de repente. El castillo de Wawel es un símbolo de la soberanía polaca, ya que era el centro de poder de la realeza. Y junto a él, en la catedral del mismo nombre, se alza la capilla de Segismundo, bajo cuya cúpula reposan los últimos monarcas polacos. Uno de los ciudadanos más ilustres de Cracovia fue Juan Pablo II, el único papa polaco, al que muchas estatuas rinden un sentido homenaje. Hasta 1939, la ciudad contaba con una próspera comunidad judía, pero la Segunda Guerra Mundial acabó con ella de forma abrupta. De los 70.000 judíos que vivían en Cracovia, solo sobrevivieron 5.000. La iglesia de San Pedro y San Pablo fue construida por arquitectos italianos y es el templo barroco más antiguo de Polonia. Los pretzels o lazos sagrados, o bebarjanek en polaco, son un tentempié muy popular. Siempre son horneados dentro de la ciudad y se venden en puestos por todas partes. La antigua estación central dejó de utilizarse en 2014, ya que en 2005 se inició la construcción de este gran centro comercial y una nueva y moderna estación fue ubicada en su interior. De uno de estos flamantes andenes partirá el tren que nos llevará a Tarnów. Para subir a bordo del tren Cracovia-Tarnów de las 9:40, por favor diríjanse al andén número 4. El tren a Tarnów de las 9:40 partirá del andén número 4. Tras visitar nuestro primer destino, giraremos hacia el sur.
y bordearemos la frontera eslovaca hasta llegar a Krynica. Trenes interurbanos, regionales y de cercanías de diversos tamaños y colores circulan por este deslumbrante tramo ferroviario. Vamos a hacer una pequeña parada. Bosnia posee la mina de sal conservada más antigua de Europa y sus galerías se extienden y ramifican a 250 metros de profundidad. A bordo de este tren recorreremos una pequeña parte de los túneles, cuya longitud total ronda los 300 kilómetros. Santa Kinga es la patrona de los mineros polacos. Por eso estos construyeron una capilla dedicada a ella a 101 metros de profundidad. Un lugar íntimo y sagrado en el que encontrar la luz tras la dura y oscura jornada. La sal comenzó a extraerse en 1248 y era compactada en forma de barril para poder ser transportada rodando hasta la lejana entrada. Debido a las fuerzas tectónicas, la mina soporta una enorme presión que puede hacer que los puntales de madera se quiebren como cerillas, lo que obliga a realizar un mantenimiento constante para garantizar la seguridad de los trabajadores y los turistas. Tras este emocionante viaje al pasado, volvemos a la superficie para proseguir nuestra ruta.
Tras una hora de viaje, nos acercamos a Tarnów, donde tomaremos otro tren que nos llevará hacia el sur. Tarnów fue una ciudad próspera en la Edad Media, gracias a su ubicación estratégica en la ruta comercial entre Cracovia y la hoy ucraniana Leópolis. Es la urbe más grande de la zona después de Cracovia, pero en el siglo XV quedó destruida tras un gran incendio. La reconstrucción fue encomendada a maestros de obra italianos. La estación fue erigida en 1910 y en fechas recientes ha sido objeto de una profunda renovación. Fue construida en estilo Art Nouveau cuando esta parte del país aún pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Se tomó como modelo la estación de Lemberg, la actual Leópolis de Ucrania. Y el primer tren circuló por ella en 1856. La PKP, la Compañía Estatal de Ferrocarriles Polacos, es la mayor empresa ferroviaria del país. Se fundó en 1926, 8 años después de que Polonia recuperara su independencia. En la ruta de Tarnów a Krynica operan varias importantes compañías ferroviarias. Nosotros hoy viajamos con Polregio, una empresa que presta servicios locales y regionales de transporte de pasajeros y ofrece hasta 3.000 trenes diarios. Polregio surgió en 2001 tras escindirse de la compañía nacional PKP para cumplir con las normas antimonopolio de la Unión Europea, lo que aumentó la oferta para beneficio del consumidor. La compleja historia de Polonia tuvo su reflejo en el ferrocarril. En el siglo XIX, durante el auge de los viajes en tren, amplias zonas de su territorio actual pertenecían a Alemania, Rusia o Austria, lo que provocó divergencias en el desarrollo ferroviario, tanto en la elección del ancho de vía como en la densidad de la red. Pero en 1918, tras la creación del Estado polaco, la armonización ferroviaria se convirtió en una prioridad. Y su primer paso fue adaptar todos los trazados al ancho de vía internacional de 1435 milímetros. Durante la Segunda Guerra Mundial, la historia ferroviaria polaca vivía un periodo oscuro. Los nazis utilizaron sus trenes para conducir a millones de inocentes a los campos de exterminio. Y también transportaron en ferrocarril a sus tropas, armas y suministros para acometer la invasión de Rusia.
Al terminar la guerra, se redefinieron las fronteras y los ferrocarriles polacos se hicieron cargo del servicio en el territorio recuperado, en especial en las zonas que tras pertenecer a Alemania habían sido asignadas a Polonia. Pero en la parte oriental se perdieron algunas rutas que pasaron a manos rusas. Tras la caída del comunismo, el transporte de pasajeros aumentó mucho y también se incrementó el de mercancías, sobre todo entre los puertos polacos del Mar Báltico y en varios países vecinos del antiguo bloque soviético. El viaje de Tarnów a Krynica dura unas 3 horas. Y como en la última parte hay muchas curvas pronunciadas, avanzamos a un ritmo pausado. Stary Sach es una de las ciudades más antiguas de la región. Y en su basílica se glorifica a Santa Kinga, la patrona de los mineros. Kinga era hija de los reyes de Hungría y con tan solo 15 años fue desposada con el gran duque Boleslao V. Cuando este falleció en 1279, decidió hacerse monja y en el convento de Stary Sach dedicó su vida a los enfermos y los pobres. En 1999 fue santificada por Juan Pablo II. Polonia posee una extensa red ferroviaria cuyo recorrido es comparable al de las naciones europeas más avanzadas. Su longitud total supera los 18.000 kilómetros y sus trenes surcan paisajes maravillosos en los que, como el otoño ya ha llegado, de vez en cuando cae algún chaparrón. En esta última etapa de nuestro viaje por la región de Malopolska, la pequeña Polonia, nos dirigimos hacia la parte sur, que linda con Eslovaquia. En el río Dunajec se practica una forma de rafting en balsas de madera tradicionales que son manejadas por oficiales y patrones locales muy experimentados. Ante nosotros se alza la cima de las Tres Coronas, que forma parte de los Cárpatos polacos.
Esta iglesia de Pobrosnik fue greco-católica y hoy profesa la fe católica romana. Tiene más de 4 siglos y es la iglesia de madera más antigua de los Cárpatos polacos. En 1814, para evitar una posible inundación, fue trasladada a su ubicación actual. Sus paredes muestran escenas bíblicas y recrean la vida de los santos. Quedan pocas iglesias construidas enteramente de madera, pero en la pequeña Polonia son bastante comunes y reverenciadas. Por eso, cuando en 1994 un incendio destruyó gran parte de esta sencilla iglesia de madera, la comunidad de fieles financió su restauración. Gracias a ellos, la iglesia recuperó su antiguo esplendor. Un éxito que el Cuerpo de Bomberos sigue conmemorando. Estamos entrando en Krynica, cuyo nombre completo es Krynicza-Zdrój, una ciudad que en los albores del auge del ferrocarril, gracias a su estratégica ubicación, comenzó a atraer a muchos visitantes, en especial durante la temporada invernal. Krynicza-Zdrój es una ciudad balneario, como indica la palabra Zdrój, que significa spa, y muchas de sus casas imitan el clásico chalet suizo. Krynica apareció en la prensa rosa en enero de 1937, cuando los príncipes Juliana y Bernardo de los Países Bajos llegaron en tren para pasar parte de su luna de miel. El hotel que eligieron apenas ha cambiado e incluso conserva las mismas puertas giratorias. El dueño era el tenor Jan Kiepura, un amigo de Bernardo, y la simpática pareja se dejó fotografiar disfrutando en la nieve. En algunas estancias del Hotel Patria aún se respira la atmósfera de entonces, como en el luminoso comedor con sus clásicas lámparas y las escaleras de mármol de Leópolis, una ciudad ucraniana que en aquella época estaba en territorio polaco. El funicular más antiguo de Polonia se inauguró en Krynica aquel mismo año y muy pronto atrajo a grandes multitudes. Ascender en este pequeño tren histórico es emprender un nostálgico viaje al ya muy lejano 1937. Los nuevos vagones, fabricados en Suiza, son una réplica exacta de los que empezaron a circular a finales de los 30. Incluso los limpiaparabrisas se accionan de manera manual. Es el funicular más antiguo y presta servicio durante todo el año. El trayecto mide algo más de 600 metros. Y en cada viaje, 50 pasajeros ascienden 148 metros en tan solo 3 minutos hasta llegar a la cumbre, donde les espera el aire fresco y un maravilloso paisaje con el que ponemos fin a esta emocionante travesía por la pequeña Polonia.